Yo sé que muchos se preguntarán que a dónde me fui. La mayoría de la gente que va a ver este video es gente que me ha seguido por redes sociales. Desafortunadamente el programa no se pudo seguir haciendo de la forma que la veníamos haciendo. Y aunque me demoré un poquito, tenía muchas ganas de hablar de fútbol. Tenía muchas ganas de buscar un espacio para dar conceptos. Como dije, me demoré un poco, pero acá estoy. Y me gustaría tomar este espacio cortito, no quiero alargarme mucho, para hablar de fútbol, para dejarles sobre todo los conceptos que me dejó el Mundial y saber ustedes sus opiniones, qué piensan del video, qué temas les gustaría que tratara en estos videos, dejar saber lo que ustedes piensan, porque como siempre lo dije, la idea de esto es hacerlo lo más interactivo posible. Bueno, vamos a entrar en tema. ¿Qué me dejó el Mundial? El Mundial me dejó varias cosas. Una de las cosas que me dejó es el hecho de que en Sudamérica, o mejor dicho, en todos los países latinoamericanos, pero sobre todo en Sudamérica, hace falta trabajo. Hace falta mucho trabajo, ¿no? Yo creo que el hecho de que ya este es el cuarto mundial que se lleva a Europa, que este es el cuarto mundial en el cual la copa no se queda en Sudamérica, que es la primera vez en no sé cuántos años que un suramericano no llega a semifinales. Creo que es la primera vez, si la memoria no me falla, desde el 54 tiene que ser. Desde el 54 tal vez. Si me estoy equivocando me lo pueden decir, pero creo que es desde el 54 o desde el 66 que no hay un suramericano en semifinales. Ese hecho nos tiene que por fin despertar, o despertar no solamente a nosotros los hinchas, pero a los dirigentes, y darnos cuenta que lo que está marcando la pauta ahorita en el fútbol mundial son los procesos, y los procesos a largo plazo. Pero no solamente los procesos con las selecciones mayores, porque mucha gente se queda con, es que el entrenador de la selección mayor y que entrene, por ejemplo, Joachim Löw, que lleva no sé cuántos años, ya casi 12 años con Alemania, desde que era asistente de Jürgen Klinsmann, o se quedan con el hecho de que después de Aragonés, el bigotón siguió con Vicente del Bosque, perdón, se me olvidó el nombre por un segundo, siguió con el proyecto de España y lo sacó doblemente campeón de Europa y campeón del mundo. No, yo no me refiero solamente a eso. Yo me refiero a lo que se hacía en Sudamérica hasta no hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan cuando Pekerman y Hugo Tocali sacaron las grandes camadas de inferiores, de juveniles en Argentina? ¿Se acuerdan cuando el Pizzi Restrepo en Colombia o Lara sacaron grandes camadas del fútbol colombiano? La gran camada que sacó Chile, que aunque fue una, porque no viene un recambio detrás, pero esa gran camada venía trabajada por un proyecto de inferiores, porque hay que recordar que la gran camada del fútbol chileno, la de Vidal, Alexis Sánchez, Valdivia, etcétera, 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 esa salió tercera en el Mundial de Canadá en 2009, que pierden la semifinal con la Argentina, que era comandada por el Kun Agüero, ¿no? Y así podríamos seguir y seguir y seguir. El punto es que ese trabajo que se hacía antes en Sudamérica, que parecía que el talento era interminable, que los jugadores salían hasta debajo de las piedras, ese trabajo se dejó de hacer. Se dejó de hacer. En Argentina, que es el caso que más sigo, se dejó de hacer desde el 2005, o del 2004, perdón, cuando Pekerman deja las inferiores de la selección argentina para tomar la selección mayor, deja a Hugo Tocali como encargado, y los últimos rastrojos de lo que dejó Pekerman de bases se vio reflejado en ese Mundial de Canadá en el 2009. Pero después de eso, ¿qué pasó? No le prestaron atención a la sub-17, a la sub-15, a la sub-20 como se debía, y entonces terminó en manos del hijo de Grondona, ¿no? Y todo el mundo decía, no, pero no importa porque tenemos a Messi. Y yo recuerdo que alguna vez le comentaba a un amigo mío, le dije, te acordarás de mí, va a llegar el día en el que Messi no esté, y cuando Messi no esté, lo que viene atrás es nada.
Sí, hay un par de buenas individualidades, pero lo que viene detrás no es nada comparado con lo que logró sacar Pekerman en la década del 90 y a principios del 2000. No es nada. Y ahora lo estamos viendo. ¿Quién es el recambio de Mascherano? ¿No? ¿Quién viene a reemplazar a los centrales de Argentina? A los laterales, al arquero, ¿no? A los volantes por afuera. No hay recambio. En Colombia estamos un poquito mejor porque todavía nos queda la generación de James, la generación 91, y esa nos aguanta para un mundial más. Pero también hemos hecho las cosas mal, porque después de que echaron al Pizzi y Restrepo, hasta donde yo me acuerdo, se demoraron casi un año en nombrar el entrenador de la selección sub-20, ¿no? Y seguirán saliendo jugadores a cuentagotas, pero proyecto no hay. El único país que tiene un proyecto es Uruguay, porque el maestro Tavares lleva más de 12 años dirigiendo a la Celeste, porque saben a lo que juegan. En Uruguay sacan el milagro de entre 3 millones de habitantes sacar buenos jugadores casi todos los años, pero hay un orden, hay una estructura. En Perú, que volvió a un mundial después de 32 años, tampoco hay estructura. Está esta camada que los llevó al mundial, pero alguien me puede decir quién maneja las inferiores en Perú, dónde está el proyecto. En Ecuador lo mismo, en Chile lo mismo, ¿no? Y después lo único que hacemos es mirar hacia Europa y decir: ay no, pero es que mire, los alemanes tienen un proyecto. Los alemanes tienen un proyecto, pero un proyecto que lleva casi 16 años, ¿no? Y yo me pregunto esto: si nosotros en una época, digo nosotros, Suramérica, pudimos hacer lo mismo hace 10, 15, 20 años, ¿por qué no lo podemos volver a hacer? Hay un dicho muy famoso en el fútbol que dice que se juega como se vive, ¿no? Y yo creo que ahora más que nunca ese dicho es muy cierto, porque nosotros siempre miramos a Europa como país, o a los países europeos, o de Europa del oeste por lo menos, como los países desarrollados a los que tenemos que mirar como aspirar a llegar a ser como ellos, y con todas las falencias que puedan tener como países, como sociedades, futbolísticamente hablando, tienen un orden, tienen una estructura, y eso es lo que nosotros hace años no tenemos, ¿no? Y el problema no solamente, yo digo que no solamente futbolístico, es social. Es social, porque así como a los políticos de turno solo les importa lo que pasa en nuestros países cada vez que hay elecciones, a los dirigentes de fútbol parece que solo les importará lo que pasa con la selección cada 4 años, cada vez que hay un mundial. Entonces, mientras que eso no cambie, vamos a seguir viendo que el mundial se vaya para Europa, desgraciadamente, porque ya no va a alcanzar, y ya no alcanza en el fútbol de ahora, no alcanza con solamente tener al mejor del mundo. Y eso lo hemos visto con Messi, llevamos ya 4 mundiales viéndolo. El cuento de Argentina de cada 4 años es: désenla a Messi y resuelva. Y Messi no puede. No puede porque en Argentina no tiene en Argentina no tiene la estructura que sí tiene en Barcelona, ¿no? Lo mismo pasa con Neymar, aunque Tite arregló la situación, pero Brasil depende mucho de Neymar, ¿no? Y veamos las selecciones que llegaron a semifinales. Croacia, aunque viene de un proyecto de mayores un poquito interrumpido porque hubo un cambio de técnico en plena eliminatoria, pero esa selección sabía lo que jugaba, tenía un concepto claro. Francia, aunque no me gustó cómo jugó, porque ese estilo de juego no es el que me gusta, y tocar ese tema en un momento, pero sabía lo que jugaba. Bélgica lo mismo, ¿no? Inglaterra, aunque no me gusta la selección que tiene ahorita, pero viene de un proyecto. Por algo será que Inglaterra viene de ser campeón del mundo sub-17 y campeón del mundo sub-20. Eso no es suerte. Eso es tener un proyecto claro. Más allá de que a mí no me gusta cómo juega Inglaterra, ¿no? Es inaudito
pero la selección que ahorita mejor está haciendo las cosas a nivel juvenil, con todo y los problemas sociales que tiene, es Venezuela. Venezuela seguida de Uruguay. El resto dependen del talento que sale por naturaleza de nuestros países, ¿no? Y eso también incluye a México, que no me pueden decir que la generación de Guardado, Giovanni y Jonathan tiene un recambio, porque yo quisiera ver, aparte del Chucky y tal vez el Tecatito, que ya no es tan jovencito, ¿dónde está el recambio generacional de México? No lo hay, ¿no? El otro tema del cual quería hablar es de lo que nos dejó este mundial en términos de táctica. Hace ya 8 años, España impuso más de 8 años, ya 10 años, porque tenemos que contar el tiempo de la Eurocopa. España impuso un estilo de toque, de posesión, que junto con el Barcelona de Guardiola dominó el mundo, y lo dominó en el sentido de que mucha gente lo trató de imitar y muy pocos lo lograron hacer. Y eso marcó la pauta del fútbol mundial, no solamente en el Mundial 2010, sino también para el Mundial 2014 y las Eurocopas y las Copas América, que pasaron entre mundial y mundial. Pero yo creo que este mundial vimos algo completamente opuesto. Vimos el triunfo de la táctica defensiva, del contragolpe, por encima de la posesión, ¿no? El primer ejemplo de esto yo creo que lo vimos en el partido México-Alemania. Más allá de que Alemania tenía muchos problemas retrocediendo, de que los centrales eran muy lentos, para mí eso fue la causal número 1 de la eliminación de Alemania. Osorio le logró ganar el partido a Alemania a punta de táctica. Lo supo esperar, lo supo aguantar y le supo desdoblar y lo supo contragolpear. Y cuando Alemania perdía el balón, Alemania quedaba muy desdibujado porque no sabía retroceder. Se sabía defender con la pelota, pero cuando perdía la pelota no sabía retroceder, ¿no? Ese mismo concepto lo vimos a lo largo del mundial con otros equipos, lo que le hizo Rusia a España, por ejemplo, ¿no? España, que era un gran equipo, que tenía una gran estructura, que sabía lo que jugaba, pero los rusos se le supieron plantar en la cancha, ¿no? Y a punta de contragolpe y a punta de pelotazo, que no es el estilo de fútbol que a mí me gusta, supieron mañatar a España, llevarlo a penales y por penales sacarlo. Y ojo, que estuvieron a punto de hacerle lo mismo a Croacia. Croacia, que por cierto, para mí fue la selección junto a Bélgica que mejor fútbol demostró en este mundial, más allá de no haber sido la campeona del mundo. A lo que voy con este tema es que yo creo que vamos a ver unos próximos 4 años en los cuales ese estilo de juego, el estilo más emparentado con Mourinho que con Guardiola, va a ser el que domine el fútbol mundial, ¿no? Vamos a ver cómo el estilo de contragolpe y el estilo del desdoblamiento, del juego por las bandas, va a ser el que predomine más allá del juego de posesión de balón. Yo creo que ese es el gran cambio que vamos a ver en el fútbol mundial, a partir de... Bueno, lo estábamos viendo ya desde antes, porque por ejemplo, Zidane se puede decir que ganó las 3 Champions que ganó, las ganó jugando así. No ganó con la pelota dominada, ganó jugando a eso, al contragolpe, al desdoble, ¿no? Entonces, esos dos conceptos para mí fue lo que me dejó a mí el mundial. Una falta de trabajo enorme en Sudamérica, que si no nos despertamos, pasarán muchos mundiales antes de que un equipo latinoamericano, un equipo suramericano vuelva a alzar la copa. Y el cambio de estilo, la transición de un fútbol de posesión a un fútbol más de contragolpe. Déjenme saber ustedes qué piensan, si les gustó el video, qué otros temas les gustaría que tratáramos en los próximos videos, y gracias por verme. Nos vemos pronto. Chao.